Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Enigma Project. Y en el día de hoy vamos a hablar de Irán, todo lo que está pasando en Irán, señores, muchas cosas. Y para eso tengo aquí nuestro experto en geopolítica, Isael, y acompañado de... Víctor Herrera. Bueno, comenzamos. ¿Qué es lo que está pasando realmente en Irán? Trump amenaza, protestas, todo esto que puede hacer peor lo que hizo con las instalaciones nucleares. El régimen de Irán dice que están preparados para lo que sea. ¿Qué es lo que está pasando en Irán? Otra vez vuelve Irán a ser el foco de atención en el mundo. Irán actualmente está atravesando por su peor ola de protestas en 3 años, desde las protestas que tuvieron sectores feministas por la muerte de Mahsa Amini, bajo custodia de la Guardia de la Policía de la Moral en el año 2022, a finales de 2022-2023, las cuales iniciaron primero como una reacción popular ante la crisis económica interna, ya que Irán tiene un problema de inflación muy alto, entre un 40 y un 45% de inflación, y su moneda, el rial, se ha devaluado en un 60% frente al dólar. Eso naturalmente ha encarecido los precios de la canasta básica y por extensión también de los servicios públicos, que también se vieron muy afectados debido a la sequía de finales de año que tuvo ese país, que provocó cortes de agua y de electricidad en todas las provincias de Irán. Estas protestas han sido protagonizadas principalmente por jóvenes y, debido a la represión que hubo desde el primer día, escalaron y ya no se pide solo reformas económicas, sino que se llama abiertamente a un cambio de régimen político. El presidente de Irán, Mesud Pezeshkian, ha querido jugar como a árbitro y tratar de calmar las aguas y prometió que iban a haber reformas económicas para poder enfrentar la crisis financiera y la inflación, pero por otro lado, el líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, se tira un discurso que es menos de llamar a la calma y es, yo diría, un discurso casi que guerra civilista, porque él habla abiertamente de que la revolución islámica se impuso, no instauró, se impuso mediante el derramamiento de sangre de los mártires, y que no va a ceder ni un paso frente a los que calificó como mercenarios, pagados por gobiernos extranjeros, principalmente Estados Unidos e Israel. Por lo que ahí vemos que ya él ve estas protestas que se han llevado a cabo en todo Irán, con quema de vehículos, enfrentamientos con la Guardia Revolucionaria, con la policía, e incluso quemaron una mezquita en una ciudad. Y hay muchas imágenes de jóvenes, mujeres, sin velo, que quemando fotos del Ayatollah han prendido cigarros y que llaman abiertamente al fin de la teocracia como una amenaza existencial contra el régimen, y ha estado dispuesto a usar la violencia extrema como lo ha hecho. De hecho, se habla ya de hasta el momento entre 5.000 a 12.000 manifestantes asesinados, incluyendo menores de edad. Se están realizando juicios express y ejecuciones rápidas, como el caso de Efran Soltani, que es un joven que se ha convertido en el rostro de la juventud iraní en estas manifestaciones, que enfrenta la pena de muerte. Para adentrarnos un poco más en el tema con más profundidad, vamos a hacer un recuento rápido, así, por arribita, de la historia. Cómo llega el régimen, quién manda, si hay elecciones, cómo llegan allí, quién gobernaba, hasta llegar ahora. ¿Cómo surge este régimen? ¿Cómo surge? ¿De dónde llega? ¿Cómo se monta allí? El origen del régimen lo podemos situar en el año 1979, durante la revolución que tuvo a cabo en Irán entre finales de 1978 e inicio de 1979. Pero eso sí, antes de este año, Irán era gobernado por la dinastía Pahlaví, que fue la última dinastía monárquica de Irán, que fue fundada en 1925 por el Shah Reza Pahlaví y que fue continuada por su hijo Mohammad Reza Pahlaví, el cual en el año 1963 empezó una serie de reformas conocidas como la Revolución Blanca, que eran reformas que tenían como objetivo la modernización e occidentalización de Irán. Sí, porque se dice que Irán parecía
Hubo una época que Irán parecía más de Occidente que de Oriente. Sí, ¿Sabes? todos hemos visto esas imágenes de Teherán en los 70 con mujeres sin tener que acatarse a un código de vestimenta islámico rígido, sufragio femenino, un estilo de vida más liberal, cercano a las democracias occidentales. Y bueno, se podría decir que en cierta medida eso es cierto, pero realmente la eficacia de esas reformas dependen de qué sector económico, social y de qué lugar estemos hablando, porque a decir verdad fueron profundas sobre el papel, sí, pero se aplicaron de una forma muy desigual. Por ejemplo, la reforma agraria que puso el Shah, sí, se logró distribuir títulos entre millones de campesinos, eso está bien, pero no hubo un acompañamiento técnico ni económico a esos campesinos, lo que hizo que muchos de ellos, bueno, vendieran su tierra y se fueran a las ciudades, a los tugurios, a ver si consiguen un empleo. Y eso produjo deficiencia en la agricultura. No tanto deficiencia. No, porque yo hago la pregunta porque si los campesinos que le dieron todos esos títulos, pero no hubo forma de ellos poder trabajar en la tierra porque no tenían recursos, vendieron su tierra y se fueron, esa tierra la trabajaron o se quedó sin trabajar esa tierra. Bueno, pudieron haberse vendido, o sea, vendieron a campesinos que sí pudieron prosperar y quizás algunas empresas, pero realmente el asunto ahí fue que no todos pudieron salir bien de esa reforma y muchos tuvieron que ir a las ciudades. Eso es un ejemplo. Otra cosa es que en el tema de la religión se desplazó demasiado al clero chiita, a tal punto de que se puede decir que el clero fue básicamente desterrado de la vida pública y fue hasta cierto punto humillado, lo cual también le trajo enemigos dentro del sector clerical y de los sectores más tradicionalistas, que por lo general siempre son los sectores más populares y desfavorecidos. En el caso de la izquierda, los comunistas, ellos fueron víctimas predilectos del SAVAK, que era su servicio de inteligencia, que perseguía activamente a la izquierda en el país. Y otros eran nacionalistas liberales que no lo apoyaban principalmente por el tema del petróleo, porque el petróleo, hubo un intento durante el gobierno del primer ministro Mohamed Mossadegh de nacionalizar el petróleo iraní para que Irán tuviera unos acuerdos más ventajosos. ¿En qué año estamos hablando más o menos? 1953. 1953. Ya sí. El Shah estaba el... Sí, él en sí empezó a gobernar desde la invasión anglo-soviética de Irán en 1945, que fue una intervención para evitar que los nazis se aprovecharan de la neutralidad de Irán para hacer negocio con el petróleo. Ya. Y entonces, ¿hasta cuándo gobierna? ¿Hasta cuándo gobierna el Shah de Irán? Hasta el año 1979, cuando en enero de ese año, debido a las protestas, decide salir del país. Dijo oficialmente que se iba de vacaciones, pero jamás regresó, fue un exilio, él y toda su familia. ¿Salieron y a quién dejan en el poder? Surge un gobierno provisional que, dicho sea de paso, aquí hay que aclarar que no era fundamentalista islámico, sino que era una coalición de nacionalistas, estudiantes, laicos, comunistas, marxistas y sectores clericales. Sí, un choque entre sí. Entonces, también cabe decir que no había nadie dentro de esa coalición que fuera como una figura así, un líder carismático, un caudillo, como quien dice. Y es en esa coyuntura que aparece el Ayatollah Ruhollah Khomeini, que es el fundador de la República Islámica, el cual desde su exilio en Francia hablaba en contra del Shah y prometía que habría libertad. Sí, ahora que tú dices la República de ¿cuándo se funda la República Islámica? Que se habla que el Shah le cambió el nombre de Persa a Irán. La República Islámica se funda en el año 1979 oficialmente con la promulgación de la Constitución Islámica, reformada en 1989 y que establece el orden político del Estado iraní actual. Hasta ahí, entonces, de ahí para atrás, ¿qué era? No era un país. Era un país reconocido por la ONU, ¿no? Sí, era un país reconocido. Era un régimen monárquico bastante antiguo, ya que se puede porque decir... el Shah gobernaba como rey. Sí, y de hecho eso de Shah podemos rastrearlo hasta los días de Ciro el Shah de Grande. Shah, que quiere decir reyes de reyes. Shah, rey de reyes. Bien, perfecto. Entonces, ahí en el 70 caemos a la teocracia de el Ayatollah Khomeini. ¿Y cómo llegan el proceso? Bueno, el proceso. Khomeini, debido a su discurso,
en el cual apelaba sobre todo a la religión, que seguía siendo muy importante, sobre todo entre las poblaciones de estatus más bajo, porque hay que aclararlo aquí, la occidentalización fue más popular entre sectores de clase media alta para arriba, que eran los que tenían más formación, más acceso a información internacional y por ende eran menos rígidos en torno al tradicionalismo islámico. Mientras que los sectores más populares estaban más afines a eso y no creían mucho en las reformas porque lo vieron como impuestos, que de hecho ese es otro asunto que tiene que ver y que explica el fracaso de las reformas, que fueron impuestas desde arriba sin una base social sólida que lo respalde. En esa coyuntura, después de su regreso, Khomeini aprovecha el hecho de que el gobierno provisional tenía problemas internos entre facciones para poder administrar el país y tener un gobierno coherente, para crear comités revolucionarios en varias ciudades y aldeas, comités que básicamente su objetivo era reprimir a los sectores que estuvieran en contra de la ideología fundamentalista islámica. Se funda la Guardia Revolucionaria y también va deshaciéndose de nacionalistas, laicos y marxistas que lo apoyaron todo porque lo veían de una forma diferente. ¿Por qué se le llama Guardia Revolucionaria? ¿Qué es esto? ¿Es una especie de un ejército? Básicamente venía siendo una fuerza paramilitar cuyo objetivo es proteger a toda costa la revolución y el régimen islámico. Vendría siendo unas fuerzas especiales que operan no como una fuerza militar regular, sino más bien como una guerrilla. Están entrenados para operar como una insurgencia y se han visto involucrados en operaciones en otras zonas del Medio Oriente. Sí, porque se dice que Irán, ahora actualmente, la protesta es por economía, por un deterioro económico de la situación económica del país, pero que Irán lleva patrocinando un grupo de países que son o grupos armados y guerrillas fuera de Irán. Sí, a eso le llaman ellos el eje de resistencia, que está conformado por guerrillas tipo Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano y los hutíes en Yemen, así como células inactivas en los países del Golfo, como Arabia Saudita, Bahrein, donde de hecho durante la primavera árabe del 2010-2011 hubo un intento de revolución por parte de los chiitas de allí, sofocados por la intervención militar saudita, y también en Qatar. El objetivo de ese eje de resistencia es no solo promover el chiismo duodecimano, predicado por el régimen iraní como la verdadera versión del Islam, sino también ganar influencia política en la región en detrimento de Estados Unidos, Israel y sus aliados árabes, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein y Kuwait. Y también Irán ha apoyado milicias chiíes en Irak, las cuales tienen control sobre varias zonas del país. Y de hecho, en la propia Bagdad, ellos controlan varios chiitas, donde ellos son la ley más que el propio gobierno respaldado por Estados Unidos. Ese eje de resistencia es en parte lo que ha provocado la crisis, porque literalmente se gastan miles de millones de dólares que podrían ir a la economía interna y a reformas económicas internas en ese eje de resistencia. Pero ¿por qué ellos gastan tanto dinero fuera en vez de no invertirlo en la población? Porque para ellos el eje de resistencia es algo fundamental. ¿Qué busca? ¿A un propósito qué? ¿O una revolución, un tipo de revolución qué en el mundo? El propósito es debilitar lo más que se pueda la posición de Estados Unidos y de sus aliados en la región. En el caso de Hezbollah y de Hamas, eso es directamente para atacar a Israel y hacer la guerra contra Israel sin tener que involucrarse ellos directamente. ¿Y por qué ese enemigo histórico aferro de Israel? Sí. Eso tiene que ver porque que no comparte ninguna frontera, pero pero aquí tiene que ver una cosa, y es un asunto curioso. El régimen del Shah no se presentaba oficialmente como un aliado de Israel, pero por debajo de la mesa cooperaban en muchas cosas, principalmente en el tema de contener... Irán no bajo de la dirección de los ayatollah. Bajo la dirección del Shah cooperaban con Israel, todo para contener al nacionalismo árabe, al panaranismo, que era un movimiento que era afiliado a la Unión Soviética, no tanto al estilo de que era régimen marxista de línea dura, pero sí cooperaban en asuntos estratégicos, y que sus principales líderes se encontraban en Egipto, como Abdel Gamal Nasser, y en Irak en menor medida. Entonces, con eso se buscaba, mediante ese apoyo, cooperar para neutralizarlos y mantener su influencia debilitada en la región. Y entonces eso fue algo que se manejó de una forma tan sigilosa que solo se vino a saber después del derrocamiento del Shah. Y es mediante esa información
que es verídica, que eso de que el Shah condenaba a Israel en lo público para no enemitarse con sus vecinos musulmanes y con el mundo islámico, pero por debajo cooperaban para hacer la guerra contra regímenes que consideraban que eran enemigos o rivales comunes, para poner a Israel como un enemigo número uno de Irán al nivel de Estados Unidos. Y también porque, si a ver vamos, el aliado más fiel y firme de Estados Unidos en el Medio Oriente es Israel. Por lo que destruir Israel básicamente destierra a Estados Unidos de la región, más de lo que lo haría si saca a Arabia Saudita, Jordania y demás del juego. Sí, porque realmente Estados Unidos tiene presión en esa área del mundo por Israel, a través de Israel. O sea, por eso es que el niño lindo de esa área de Estados Unidos es Israel. Sí, porque los árabes pueden cooperar, pero cooperan hasta cierto punto. Entonces, todo aquel país que era considerado enemigo de Israel era en su momento, o sigue siendo en su momento, patrocinado por Irán económicamente. Sí, varias milicias islámicas, principalmente Hamas y Hezbollah, que actualmente están muy debilitados debido a que Israel básicamente aniquiló a su cúpula directiva en ambos movimientos y están descabezados y sin mucha fuerza. Ok, y los ayatollah, entonces, los ayatollah son un grupo de clérigos. Estamos hablando de, por eso se le dice ayatollah. Sí, se puede decir que sí. Aunque su nombre es Ali Khamenei. Ayatollah es un título. Un título que se le da a un jurista islámico dentro del chiismo. Básicamente el puesto que ocupa Khamenei, y ahí vamos a explicar. Un jurista que elabora la ley del Islam. Sí. Le lleva. Ya se cumple. Ahí ya. Tú puedes saber, ya no es Alá, ya él. Sí. Ahí entrando ya en cómo funciona. ¿Qué de procesión, chiita o sunita? Chiita. Sí. Ya entrando en cómo funciona esa teocracia. Ali Khamenei viene siendo el líder supremo. El líder supremo. Sí, que funciona a la vez al lado de un presidente. Más que el presidente, porque al fin y al cabo él es el que tiene la última palabra en política interna, política externa, economía, defensa y diplomacia. Ya, el presidente está básicamente como para dar un aire de que hay una participación popular porque para llevar la cosa administrativa del país. Sí, más o menos, pero al final él tiene muchísimo margen de maniobra. Es más teocrático que republicano. Exacto. E incluso tienen un parlamento, pero sus decisiones tienen que ser aprobadas por el Consejo de Guardianes, que es un grupo de ayatolas que básicamente su objetivo es hacer cumplir las leyes islámicas establecidas en la Constitución, y ellos son quienes deciden qué ley pasa o no, dependiendo de si está acorde a la Sharia y a la Constitución islámica. Tomando en cuenta que esos son que estén acorde a las interpretaciones que ellos le dan a la normativa religiosa que ellos tienen. O sea, que no es que tampoco que lo pasan por el libro per se, es por lo que ellos interpreten por del la libro. Interpretación, exacto. Y ahí se ve entonces lo que es más bien una utilización de la fe o de la creencia para ellos usarla a favor del control. Porque ellos utilizan eso para poder controlar. Se Exacto. ampara la teocracia para ellos poder controlar la sociedad y poder incluso controlar a los mismos dirigentes. Sí. Porque entonces en esos países se entiende, estamos como estuviésemos en los tiempos de Moisés, de esos tiempos bíblicos por allá. O del mismo Mahoma. Sí, de esos tiempos por allá, que nadie está por encima de la Torá, nadie está por encima de Yahvé, en este caso, de Alá. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que estamos viendo, es eso. Una manipulación a través de la teocracia. Que si lo vemos en función, si analizamos bien el mecanismo que utilizan y la forma en que se mueve, estamos viendo por movimiento político, no religioso. Exacto. Y también tienen incluso un consejo de expertos que también son expertos en jurisprudencia islámica elegidos por la población, pero que dependen del Consejo de Guardianes. Es decir, que tienen organismos electos, tienen un presidente electo, pero todo eso está por debajo del Consejo de Guardianes y del líder supremo. Simplemente están para dar una sensación de que hay un cierto problema político, porque hay partidos políticos, pero son oposición controlada, no oposición real, y también de que el pueblo tiene alguna participación en la administración y en la elección de autoridades, pero en última instancia el líder supremo y el Consejo de Guardianes son quienes deciden. Y la intervención que tiene la población sigue estando controlada por ellos allá arriba, por la parte teocrática. Y también siguen como legitimadores. Entonces, este líder supremo, que es Ayatollah Khamenei,
¿con qué margen de tiempo gobierna? ¿A qué se ata? ¿Qué sigue? Bueno, es de por vida o hasta que lo declaren incapacitado. De por vida. De por vida, o sea, o hasta que lo declaren incapacitado. El mismo Ali. Entonces, ¿actualmente tienen gobernando a Irán? Él está gobernando desde el 89, cuando murió Khomeini. Khomeini. Sí. Entonces él lo tomó como heredero de... Sí, él fue elegido. Entonces, por el Consejo Guardián. Para entender el punto de vista económico, lleguemos para llegar a las protestas de hoy en día que están protestando económicamente y todo esto que está pasando, toda esta revolución de los ciudadanos y todo esto. ¿Cómo se financia Irán? Porque se sabe que tiene un proyecto nuclear y que fue recientemente en su gran parte destruida por Estados Unidos, que bombardeó todas esas instalaciones. Y se sabe que Irán es un país productor de petróleo que pertenece a la OPEP, a la Liga de Portales, actualmente sancionado por Estados Unidos, no puede vender. Pero ¿cómo se financia? ¿Cómo le entra dinero? Viene principalmente de la venta de petróleo, pero la venta de petróleo se vende a países que no le hacen caso a las sanciones. En este caso vendría siendo China y Rusia en menor medida, pero más China, porque China depende más del petróleo extranjero porque no tiene centros propios, Rusia no tanto. Y esa tal vez esa renta petrolera que actualmente se ha visto muy afectada porque está sancionada, como tú lo has indicado, que ellos obtienen ingresos. Tienen otras industrias como el automovilismo, pero debido a la sanción, sí, había fábricas francesas y eso, pero eso se ha visto afectado debido a las sanciones porque eso limita el desarrollo de esa industria. Obviamente para cortarles el dinero lo más que pueden. Es así que ellos han logrado financiar su programa nuclear, que es un programa bastante viejo. Se viene hablando de eso desde los 90, al menos, cuando de sectores iraníes filtraron algunas informaciones al respecto. Pero tú mencionaste que daban miles de millones de dólares a otros regímenes, a otros países que lo apoyan y son enemigos de Israel. Entonces ellos tienen este dinero de la venta del petróleo que se la venden por debajo a China y a otros países por detrás. Entonces con esto financian otras guerrillas y el programa nuclear. Sí, su programa nuclear. Que fue en principio fue un programa civil. Luego se convirtió en un programa militar. O al menos lo enmascararon como programa civil desde el principio. Porque un 80%, yo leí que para una máquina de quimioterapia, creo que era, con un 5% de enriquecimiento ya tú lo tenías ready. Pero ellos enriquecían al 60, al 70%. Ya eso se intuía que era para un arma. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí ahora? 2026, enero. Protestas masivas en todo el país, protestas económicas. El régimen amenaza con hacer ejecuciones de aquellas personas que protesten públicamente por el régimen. Estados Unidos va y lanza también, Donald Trump lanza amenaza en contra del régimen, que si sigue reprimiendo estas protestas a los ciudadanos, Estados Unidos va a ir en rescate. Y Estados Unidos amenaza. Recientemente salió una información de que consejeros de seguridad nacional aconsejaron a Trump. Trump tenía una decisión de atacar Irán nuevamente ahora en el 2026, luego después que hizo el ataque en aquella caverna donde estaban las instalaciones, donde quedan parte de las instalaciones de uranio. Y que de hecho tuviste también que hubo una evacuación parcial del personal no militar de las bases de Estados Unidos en la región. Sí, recientemente también Irán llega a cerrar su espacio aéreo. Se creía que Estados Unidos iba a hacer un ataque. Bueno, que hasta este fin de semana pasado, cuando se sospecha también que Trump hace sus operaciones militares los fines de semana. Y un fin de semana muy largo en Estados Unidos, que el lunes parece que es feriado, se tenía la creencia o la sospecha que Estados Unidos pudiera lanzar un ataque. Pero ¿cómo se llega a esta protesta? ¿Cómo surgen estas protestas? Es la primera vez que se hacen, no es la primera vez que yo escucho de esto. Pero ¿cómo llegamos a las protestas de Irán? Se puede decir que estas protestas son la sumatoria de años de frustración, porque protestas ha habido en Irán desde 2009, 2013, 2017, 2023, con la cuestión que dije de la chica que murió bajo custodia, que ahí vino a resaltar todo el tema de los derechos de la mujer. 2024, 2025, protestas por el tema de el alto costo de la vida. Ahora en este año lo que vemos es una sumatoria de todo eso, una sumatoria
de toda que ya nos saltamos. Exacto, una sumatoria de todos los de toda frustración por todos esos problemas sociales y de esa forma de gobernar autoritaria, de la falta de derechos, de una vida, de una calidad de vida que se va deteriorando cada año que pasa, cada día que pasa. Una y todo pregunta, eso está eso, las personas que se cansaron de eso, me imagino que son de un rango de edad relativamente joven. Sí. Porque, o sea, no vemos personas que de años ya peleando, o sea, son la juventud que está reclamando. Son principalmente estudiantes, jóvenes, incluso ha habido menores de edad involucrados. Entonces eso me dice a mí que son los que tienen más acceso a la internacionalidad. Sí, exacto. O sea, que es un despertar que hay ahora en Irán, porque si lo que están armando esta protesta son los jóvenes, son los que en realidad conocen que hay otras cosas aparte de esto y que lo que están viviendo ahí es una dictadura, es un asunto que no tiene que ver nada con lo que le están vendiendo. Entonces, de ser así, es un despertar del pueblo. Por supuesto, es un despertar popular. Pero donde yo me gustaría que tú me explicaras dónde entra Trump en esto. Trump viene... O sea, ¿Trump tiene interés allá o Trump...? Ok. Sí, tiene intereses. Ya desde el año pasado, Trump, con la guerra de los 15 días, que fue el conflicto que tuvo Israel con Irán, ya venía dando indicaciones de que él apostaba por un cambio de gobierno. Pero Trump tiene intereses allá o quiere tener intereses allá. Claro que hay intereses porque básicamente Irán es el que es el sponsor de Hezbollah, Hamas y todos esos grupos chiitas que operan en la región. Si el régimen cae, se corta el dinero, y si se corta el dinero, son más fáciles de neutralizar. También, aparte de los recursos petroleros, que produce el 4% del petróleo mundial, es el único aliado real que le queda a China y Rusia en el Medio Oriente. Si cae, se fueron. Y China puede negociar, yo sé, puede apelar al pragmatismo y negociar con quien esté, pero no es lo mismo tú ser socio secundario de un país que tú ser socio predilecto y tener ese país. Entonces, lo que estamos viendo es que esto sigue moviendo una jugada de ajedrez. O sea, sí. Trump, voy a intervenir, óyeme, tú estás abusando de la gente, voy para allá a rescatar a esa gente, que sabemos en realidad que es lo que va. Sí. Él va, es como dicen los venezolanos. O sea, ¿qué me importa que se lleve el petróleo? Se lo anda llevando todo el tiempo y no nos daban nada a nosotros. Por lo menos este hombre se lo va a llevar y no va a quitar a Maduro de ahí. Sí. Vamos ganando con que nos quiten a Maduro. Y otra cosa es que o sea, el hijo del Shah, que se llama igual que su padre, es el asesor de sí, en asuntos iraníes y miembros de la diáspora iraní. Y él es el que ha llamado a mantener estas protestas. Y es el que se ha presentado como un líder desde el exilio, o quiere presentarse así, pero él no ha hablado abiertamente de restaurar la monarquía. Solo se presenta como una figura para la transición política de una teocracia a una democracia. A ver si entiendo. El hijo del Shah, el heredero, pana full de Trump, asesor de Trump, está diciendo mantengan la protesta, que le va a dar razones a Trump de meterse. Y por eso se habla de que mencionaste que incluso que el mismo régimen iraní está acusando a Occidente que estas protestas son pagadas por Occidente. Ha denunciado en varias ocasiones, y es resumido. No es descabellado pensarlo. Y es resumido a esto que el Shah, el príncipe el heredero, que está exiliado en Estados Unidos y que mantiene la campaña desde allí, en dado caso, y que mantiene la efervescencia de estas protestas. Dice que es válida, que las protestas son válidas, porque no es tampoco que es algo que se están inventando. No, el régimen por son un lado, válidas. Ahora, se van a utilizar para otros fines. La van a herramientizar, o sea, a volverle una herramienta para dar pie a otras actividades que le benefician a Occidente. Exacto, en este caso, Estados Unidos. Esa intervención iba a ser de forma de bombardeo quirúrgico, si quizás hubiera habido un apoyo indirecto hacia la oposición para que ocurra todo, pero como una confrontación interna. De Trump en una dice, mira, yo voy a ir para allá, tranquilízate porque me interesa el petróleo de allá.
Donald Trump lo dice. Cuando vemos que Trump lanza estas amenazas al régimen por las represiones de las protestas, de la manera de que, como el régimen de los ayatolas está haciendo últimamente, que se habla incluso de colgar, de ejecuciones de estos protestantes en plena vía pública, y que ellos mismos dicen que pagarán un precio muy alto de estas personas que he dicho que están protestando, que lo pagarán muy duro. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esa ayuda de Estados Unidos o esa intervención? ¿Qué tipo de intervención podría hacer Estados Unidos? ¿Cómo se puede ver? Lo primero es que... Porque cuando hablamos de intervención es que no pasa por la cabeza una intervención militar, tropas norteamericanas. Sí, porque no es una intervención ahora diplomática. En lo nuevo de ahora no llega a la cabeza lo de Maduro, pero Irán, una Venezuela 2.0, ¿cómo puede ser? Bueno, un rescate 2.0. Un rescate 2.0. Lo primero es que realmente lo de los derechos humanos no es el principal interés, sino más bien acceder a Irán como una fuente de hidrocarburos y también para tener... Pero ya no es suficiente con Venezuela. Ya no es suficiente con Venezuela. Un chisma no es nada. Un chisma no es nada, como dice Víctor, y aparte... No, yo entiendo más bien que es un asunto geopolítico. Claro, porque, un asunto geopolítico. Porque inmediatamente me elimina Irán, China, Rusia, no tienen tanto poder. Exacto. Como lo tenía yo. Y tú sabes que lo realmente lo que le quitan un chin el sueño a Estados Unidos es Rusia y China. E Irán también se ha convertido, históricamente ha sido un régimen rebelde bajo los ayatollah. ¿Qué tiempo tienen esa gente gobernando? Desde 1979 son casi como van para 50 años. Creo. ¿Y el mismo sistema? Sí. Sí, la única diferencia es que ha habido momentos en los que ha habido una mayor flexibilidad, no mucha, pero más flexibilidad, y han vuelto más rígidos. Exacto, pero entonces la pregunta es la siguiente. De todo ese tiempo, ¿del cuánto año? ¿De cuál año? Del 1979. 79. Ahora, actualmente estamos hablando casi de 50 años, ¿verdad? Entonces, Trump dijo, ya está bueno, ya tienen casi 50 años fluyendo la paciencia, dejen tranquilo, pues me voy a meter para allá. Así que estamos, ¿verdad? Que necesitaba esperar un tiempito así para tener consideraciones, es que ya tiene mucho. No te metas, mira, que es el problema de ellos. Oye, pero tienen 50 años en eso. El asunto era el temor de hacer otra operación terrestre a gran escala en Irán, como la de Afganistán o la de Irak, que sea más complicada por su geografía y dimensiones. Ahora pues no, y que tenían que hacerlo de una forma más sutil. Ahora lo pueden hacer la bregandina. Y el pretexto sería en la protesta. Claro. El mejor momento. Y esa intervención sería lo que se ha preguntado desde el inicio: bombardeos específicos contra bases aéreas, ministerios, bases militares, etc. ¿Y quién sería el individuo que se encargaría ahí en caso de salir a la OTAN, ¿qué se llama? La OTAN. El ayatollah. A la ayatollah. ¿Quién sería el que estaría sustituyendo a ese individuo? Bueno, como Mohamed Reza Pahlavi se presenta como una figura de la transición, yo me imagino que él sería el que lideraría el interino. Sí, el interino. Según él, el interino. El interino, si a Trump le conviene, el interino. Bueno, pero ese presidente, ¿cómo se elige? Porque paralelamente lo gobiernan los ayatolas. Pero sí hay un ayatollah que hay un principio de república. Sí hay un principio republicano. Es una república islámica. Por ende, se permite que la gente coja a un presidente. Pero el asunto radica en que el presidente es una figura hasta cierto punto más simbólica que efectiva. Porque al final... Pero eso en la práctica. Pero en la teoría, el presidente es el presidente. En la teoría, el presidente es el presidente, pero en la práctica, el líder supremo es jefe de Estado. El presidente es solo jefe de gobierno. Que ellos llevan la política, ellos llevan la política exterior. La política exterior, política interna, seguridad interna, defensa y economía. Tiene la última palabra en todo. Todo. ¿Cómo se llama? ¿Otala? ¿Cómo? Ayatollah. La ayatollah. Perfecto. Pero para yo entender, hay un presidente. ¿Qué hace ese presidente? Ese presidente le responde a ellos. Y así está constituido está establecido en la constitución de ellos. Sí, el presidente le responde. O sea que es un gobierno constitucional teocrático. Sí, venía haciendo eso. Teocrático con un apéndice de república. Y el presidente vendría siendo como un gobernador aquí. Electo que representa al pueblo frente a ellos. Sí.
y es el que administra la política interna y demás, puede participar en política exterior y eso, pero él no toma decisiones finales. No, en pocas palabras, él no toma decisiones finales o él ejecuta las decisiones que toman los otros. O sea, es que, a ver, te lo explico de esta forma. Te lo planteo. El gobernador de aquí hace lo que el presidente le dice, pero todos sabemos que el que manda es el presidente, no el gobernador de aquí. Es lo mismo que pasa allá. Entonces, el presidente allá viene siendo el gobernador de aquí. Si viene siendo un jefe ejecutivo, Allá pero el líder de Estado, y por ende soberano, por así decirlo, es el líder supremo. Ya. El presidente puede proponer. Y ese líder supremo es elegido por una especie de monarquía. No, él es elegido por el Consejo de Guardianes, que es un consejo de ayatolas que lo está bien, pero ese Consejo de Guardianes, ¿quién lo elige para que sean Consejo de Guardianes? Porque me imagino también son vitalicios también. Si son vitalicios, ¿quién lo elige para que sean vitalicios? Es una gran pregunta. Sí. Y queda la respuesta. Bueno, no, porque es un asunto de que viene desde los tiempos de Jesucristo. Sí, de los tiempos bíblicos. Bueno, ha sido todo hasta el momento. Gracias por estar con nosotros. Estamos debatiendo y compartiendo sobre algunas cosas del tema de las protestas iraníes que están sacudiendo el país, las protestas económicas que están siendo reprimidas por su régimen que gobierna actualmente ese país. Bueno, pues será hasta un próximo podcast de su canal Enigma Project. Muchísimas gracias.